Hola, iniciamos nuestra clase de lenguaje y el día de hoy vamos a hablar de los prefijos. ¿Habían escuchado esa palabra antes? Yo creo que sí, porque las profes y los profes son muy juiciosos y yo creo que ya lo habían visto en clase. La meta es reconocer algunas clases de prefijos porque hay varias clases. Es decir, vamos a conocer muchos prefijos el día de hoy, además que los vamos a conocer en contexto, es decir, en qué información aparecen en ocasiones en nuestra vida cotidiana. Porque seguro has usado algunos prefijos al hablar o al escribir, estoy segura. Ustedes deben estarse preguntando, ay, pero ¿cómo así? ¿Será que sí los he usado? ¿Qué será eso de los prefijos? Vamos a ver. Un prefijo es una partícula, unas letras, sílabas, que se le añaden delante de algunas palabras, se ponen delante y que sirven para modificar su significado. Es decir, tengo una palabra, le agrego unas sílabas, unas letras, unas partículas antes de esa palabra y cambia totalmente el significado. Puede ser el significado contrario también. Vamos a poner algunos ejemplos para que sea un poco más claro. Miren, tengo unos prefijos. Les dije que eran letras o sílabas, ¿cierto? Entonces tenemos acá la I. La I es un prefijo que si se añade a algunas palabras cambia el significado. Estos prefijos que tengo acá son 4 y in, im y des sirven para formar el antónimo de algunas palabras. ¿Recuerdan cuál es el antónimo? O sea, para hacer que una palabra sea contraria, son palabras contrarias que significan diferentes cosas. Entonces, miren, vamos a utilizar el prefijo i. Tenemos acá la palabra legal. Acuérdense que un prefijo es este. Son partículas que se ponen delante. Entonces la voy a poner delante de legal. Se la añado. Si le añado ese prefijo a la palabra legal, ¿cómo queda? Ilegal. ¿Sí ven que es el antónimo? Legal y el antónimo es ilegal. Ahora vamos a usar el prefijo in. In también si le agrego a esta palabra, que es capaz, miren el prefijo ahí, in, se le agrego a la palabra capaz, ¿cómo queda? Incapaz. Ese niño es capaz de subir esa montaña. O ese niño es incapaz de lastimar a su compañero. ¿Sí ven cómo se usan en contexto de un enunciado? Entonces, miren, incapaz y capaz. Vamos a usar el prefijo im en la palabra posible. Posible, algo que es posible. Es posible que los niños y niñas de Antioquia cumplan sus sueños, yo estoy segura. Lo contrario es imposible. Es imposible que los niños se pierdan profes velos porque se levantan tarde. Entonces, ¿cómo nos queda? Imposible. ¿Sí ven? Le agrego un prefijo y cambia totalmente el significado, dice lo contrario. Ahora vamos a usar el prefijo des con obediente, cuando somos obedientes. Y si le agrego el prefijo des, esto es un más, como de decir que le sumo a este prefijo, le sumo esta palabra. ¿Y cómo queda? Desobediente. Ay, no me va a caber. Recuerden el guioncito que uno pone, para eso separamos en sílabas y lo pongo debajo. Desobediente, listo. Son algunos prefijos. Y como tenemos unos ejemplos acá, tenemos otros prefijos. Por ejemplo, el prefijo ex. Hay muchas clases de prefijos. Ex quiere decir que ha dejado de ser. ¿Ustedes han escuchado? Por ejemplo, mi ex marido, mi ex esposo, trabaja en una empresa agrícola. O, por ejemplo, cuando le agrego el prefijo ex a la palabra alumno. Ustedes son alumnos en este momento, estudiantes, pero si yo le agrego ex, cuando ustedes se gradúen ya de bachillerato, entonces van a ser exalumnos o ex estudiantes. Quiere decir que eran estudiantes, pero que ya no son, ya son egresados. Compañero. Cuando uno dice, yo tenía un compañero, pero si le agrego el ex, tengo un ex compañero, es decir, ya no es mi compañero de trabajo o de estudio, sino
que pues ya nos dejamos de hablar. Entonces mi excompañero era súper inteligente. Otro prefijo al que se le puede añadir, por ejemplo, a esta palabra, presidente. Se lo escuchamos mucho en las noticias, lo vemos mucho en el periódico. Miren, expresidente, o sea que fue presidente, pero ya no lo es. ¿Y el prefijo cuál es? Recuerden que es ex. Entonces, cuando queremos decir que algo ha dejado de ser, le podemos añadir esa partícula a las palabras. Ex amigo. Miren, me encontré una noticia donde se usa esa palabra. Entonces dice, Pepe Mujica, de 84 años, desata pasiones y convoca multitudes. Porque Pepe Mujica es muy académico, muy inteligente, muy crítico, muy reflexivo y es el expresidente de Uruguay. Miren acá. Esas palabras no las podemos encontrar en muchas noticias, en los medios de comunicación que nosotros revisamos todo el tiempo. ¿Listo? Otro ejemplo. Octavio Paz, que es un poeta, ensayista, dramaturgo y diplomático mexicano, además fue premio Nobel de Literatura en 1981. Él es exalumno del Colegio Williams. ¿Sí ven? Qué orgullo tener un exalumno así. Cuando sus profes digan, ay, estos exalumnos míos brillantes, inteligentes, o tan divertidos, o tan artistas, yo no sé, pero uno se siente muy orgulloso de los exalumnos. Extra, esto es otro prefijo. Extra quiere decir que algo está fuera de. Ustedes han escuchado mucho esta palabra, la hemos usado incluso en nuestro bestiario. Extraterrestre. Entonces yo tengo este prefijo y si le añado terrestre, terrestre es relacionado con la Tierra, pero si le digo extra, que algo está fuera de, que extraterrestre está fuera de la Tierra. Extraterrestre, y a veces se me pegan las letras cuando escribo. Extra, si le agrego, por ejemplo, el prefijo extra a ordinario, algo ordinario es como algo común. Extraordinario es como algo que no es común, wow, como que lo sorprende a uno. Extraordinario, ¿cierto? Se le agrega. Miren cómo queda. Y se escriben pegaditas porque conforman una sola palabra. O sea, el prefijo no va con ese más que yo le pongo, ni va separadito de la palabra, sino que están junticas. Limitarse. Cuando uno se limita, ¿cierto? Como hay que limitarse en las formas, por ejemplo, en las que cuidamos a los otros. A ver, cuando utilizo el prefijo extra, limitarse, cuando uno dice, ay, se extralimitó en la actitud que tuvo en el barrio, se pasó, o sea, algo está fuera de, se salió de casillas, se extralimitó en su conducta. Entonces, extralimitarse. La usamos en contexto. ¿Listo? Ese es otro prefijo. Miren lo que me encontré, una noticia que a ustedes les va a interesar. Si quieren indagan más, uno acuérdense en que indaga más. La NASA podría haber encontrado vida extraterrestre en Plutón. ¿Será que esa noticia es verídica? Ustedes ya saben, tienen muchas pistas para indagar, les dejo la tarea y me dicen si es verídica o no. Esto fue publicado en junio 10 del 2019. Está en internet para que la revisen. Y ahí estaba nuestra palabra, miren, que se escribe completica con el prefijo. ¿Cuál es el prefijo? Extra, que está fuera de. Otros prefijos, por ejemplo, son re y so. Re quiere decir que algo se vuelve a hacer. Cuando uno dice, ay no, debo repasar el tema, o sea, debo volver a mirar el tema para tenerlo más claro. Por ejemplo, escribir. Si yo le agrego a este escribir el prefijo re, reescribir. Bajar. Cuando yo le agrego a esta palabra el prefijo rebajar. Como que cuando uno le dice, ay, no, rebájele más a eso porque eso está muy caro. Entonces, rebajar, es decir, volver a bajarle más. Sub, esta la has escuchado también. Algo que está por debajo de otra cosa. ¿Conocen un submarino? Marino es relacionado con el mar. Cuando decimos submarino es porque está debajo del mar. Suelo, subsuelo, se utiliza mucho en la clase de ciencias naturales. Está debajo del suelo. ¿Listo? Estos son otros prefijos. Un ejemplo de uno de los prefijos, por ejemplo, re,
es cuando la profe nos hace la evaluación y nos dice, Esteban, acabo de revisar tu tarea de español y debes reescribirla. Puedes mejorarla con tu creatividad y compromiso. Encontré algunos errores y las ideas no están claras. Profe, alegría. Entonces, mire, reescribirla. Si yo dijese escribirla, es empezar a escribirla. Pero cuando digo reescribirla, es volver sobre la tarea para rehacerla, volver a hacerla. Y miren estas noticias que me encontré utilizando también el prefijo sub. Hallaron el submarino que desapareció con 44 tripulantes, dijo la Armada Argentina. Esta es una noticia del 16 de noviembre del año 2018. Entonces, miren, submarino. Además que hay muchos cuentos de submarinos también, me encantan. Hallan submarino argentino, San Juan, desaparecido hace un año. Miren que la palabra se escribe con el prefijo completa, pero ese sub le cambia el sentido. Si yo dijese marino es otro significado distinto, pero cuando digo submarino es también diferente. Me da otra noción de la palabra, significa otra cosa diferente. Otro prefijo también que podemos encontrarnos es anti, que está contra algo. Por ejemplo, anticuerpo. Por esos días se está hablando mucho de los anticuerpos, porque a propósito del tema de la pandemia. Y antihéroe, o sea, que no está de acuerdo con los héroes, que está en contra de los héroes. Ay, no, pues a mí me encantan los héroes, pero hay gente que es antihéroe, no le gustan, no cree en los héroes, pues no le gusta nada que tenga que ver con esos temas, entonces son antihéroes, que están en contra de. ¿Qué palabra se les ocurre con ese prefijo anti? Se las dejo ahí como tareita. Otros prefijos, mire lo que tengo en mi bolsillo. Una micro SIM, una micro SD. Miren, esta es una tarjetica donde se guarda una micro SIM para el celular. Allí no estaba porque yo ya la tengo en mi celular, pero acá tengo otra, miren acá. Es muy pequeña, porque micro se utiliza para hablar de cosas muy pequeñas, ¿sí ven? Y acá se guarda mucha información. Entonces, los prefijos mini y micro se utilizan para referirnos a cosas muy chiquitas. Microbio, miren micro, el prefijo allí, y minifalda. Yo hoy parece que tengo una minifalda. Ahora sí, practiquemos, niños y niñas. Vamos a ver si les quedó claro esto. Un prefijo es una partícula que se agrega antes de la palabra. ¿Listo? Entonces tengo acá 1, 2, 3, 4 prefijos. Des, in, re, in. Ya los vimos. No son nuevos para ustedes. Y tengo 4 palabras. Pasar, lógico, orden y tolerancia. Ustedes me van a decir qué prefijo se debe añadir a la palabra para que esta palabra suene adecuadamente. Yo, por ejemplo, como intento las respuestas que me ponen los profes, yo también estudio en la universidad, entonces, ¿cómo hago con las respuestas que me ponen mis profes cuando son de selección múltiple o así, ensayo? Entonces empiezo, despasar, despasar, eso no suena. Deslógico, no suena bien. Desorden, esa palabra suena bien, ¿cierto? Me suena adecuada, creo que es esa, pero no dejo de revisar las otras. Destolerancia, no. Entonces acá yo me puedo dar cuenta que es desorden. ¿Listo? Impasar, no suena, ¿cierto? No suena como lógica o adecuada. Ilógico, ilógico, no suena como adecuadamente. Inorden, intolerancia, ay, sí, esa me suena coherente. Intolerancia. Entonces, miren, tolerancia es cuando soy paciente y cuando acepto a los otros en su diferencia. Intolerancia es cuando me salgo de casillas, ¿cierto? Y puedo como enojarme fácilmente o tener una actitud intolerante. Repasar, miren esta, ay, yo creo que ya la encontré inmediatamente. Repasar, cuando repasamos las tareas de los profes melos, de los profes de la escuela. Relógico, yo no dejo de leer las otras, niños y niñas, porque a veces hay varias respuestas que se ajustan y se adecúan. Entonces luego analizo cuál es la más cercana, la más adecuada, por eso hay que leerlas todas. Relógico, reorden, retolerancia. No, yo me quedo con repasar, me pareció la más adecuada. Y por último queda una
ahí sí no hay que leerlas todas porque ya por sentido común uno dice, pues queda un prefijo y queda una palabra. Ilógico. Muy bien. Ahora completa las siguientes oraciones con la palabra adecuada. Tengo acá 3 palabras: innecesario, insuficiente, inofensivo. ¿Cuál será el prefijo en esas palabras? Primero vamos a hallar el prefijo. In. Listo. Es diferente decir necesario, suficiente, ofensivo, a decir innecesario, insuficiente, inofensivo. Mire que son antónimos. Cuando le quito el prefijo, me queda un antónimo de esa palabra. O sea, significa lo contrario. Miren la importancia de estos prefijos. Entonces, ¿con qué palabra? Es innecesario tener un solo amigo. Quiero tener muchos. Es insuficiente tener un solo amigo. Quiero tener muchos. Es inofensivo tener un solo amigo. Quiero tener muchos. No. ¿Cuál sonó mejor? A mí es insuficiente. Quiere decir que no es suficiente para mí tener un solo amigo. Quiero tener muchos. Ahora, mi perro es juguetón y tierno. Es innecesario. Mi perro es juguetón y tierno. Es insuficiente. Esta ya vamos a tacharla porque ya la usamos. Mi perro es juguetón y tierno. Es inofensivo. ¿Cuál le suena? Inofensivo. Porque hay que leer toda la frase completa para poder entender de qué está hablando. O sea, yo no puedo así como al azar, Timari de Dopingüe y poner la respuesta. No, ahí es cuando sacamos los exámenes en 0 pollito rallado. Es innecesario pelear. Como me queda solo esta, porque esta ya también la usamos, entonces es innecesario pelear. Podemos conversar para establecer acuerdos. Funciona muy bien esta palabra acá. Es innecesario. Cuando los amiguitos les digan, ay, no, es que usted, no, qué pereza, me voy a enojar. No, amigo, ven, es innecesario que nos disgustemos. Conversemos para que lleguemos a un acuerdo. ¿Listo? Ya saben que esas palabras se pueden usar. ¿Qué prefijo usarías acá? Miren la imagen. La imagen, recuerden que también nos da información acerca del contexto de lo que estamos hablando. ¿Qué prefijo usarías para cambiar el significado de la palabra peinada? Anti, vamos a ensayar. Antipeinada. ¿Eso cómo le suena? Subpeinada. Subpeinada, ¿cómo le suena? Esas palabras como que no. O despeinada. Entonces, ¿uno cómo responde a esta pregunta? Vean lo que me están preguntando. ¿Qué prefijo usarías para cambiar el significado de la palabra peinada? Entonces, la respuesta sería, usaría el prefijo des. ¿Listo? Uno empieza respondiendo como está la pregunta. Entonces, si me preguntan qué prefijo usaría, yo digo, el prefijo que usaría es des. Despeinada. Y miren que es contrario, peinado a despeinado. Listo. Tengo una recomendación para que ustedes puedan, momento. Bueno, mientras lo voy abriendo, vamos a ir a un recesito. Ahorita les tengo una recomendación porque hay una página de internet donde ustedes pueden repasar. Pueden poner algunos prefijos. Hay como 30 prefijos en lista y ustedes simplemente pueden evaluar al final si reconocieron o no de manera adecuada las palabras que nos presenta esta página. Entonces los voy a invitar a que la revisen para que en sus casas practiquen y puedan armar y desarmar las palabras. No se vayan, chao.